Hola y bienvenidos una vez más a esta serie de screencasts que estamos haciendo sobre Symfony. El objetivo fundamental para aplicar Symfony a un desarrollo web es por su fácil manejo con grandes bases de datos, y esto no se lograría de obtener si no fuera por el modelo. El modelo de Symfony implementa un ORM llamado Propel. Un ORM es una interfaz que se compone de objetos y clases para manejar una base de datos. Su función principal es mapear la base de datos entera y generar una estructura de clases que hace que el acceso a los datos sea más fácil para el programador, ¿no? Además otorga una fácil portabilidad, ¿no? Puedes llevar el código de una base de datos de PostgreSQL a Microsoft SQL o a MySQL sin modificar ninguna línea de programación, más solamente la configuración. Para empezar con este ejemplo, vamos a utilizar la característica que más me gusta de Propel, que consiste en mapear la base de datos para generar un esquema en formato YML. El esquema lo podemos generar manualmente, ¿no? Pero Symfony nos da esa facilidad de utilizar una base de datos ya existente para generar un esquema. Para esto tengo una base de datos en Postgres, aquí lo tengo con el pgadmin. La base de datos se llama dbEjemplo, la tabla se llama usuarios, aquí están los campos, ID, nombres, código y contraseña. Además mi servidor es el servidor local, localhost, y el usuario y la contraseña son test. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos desde el administrador de archivos a la carpeta de configuración de Symfony. Está dentro de ejemplo config. Dentro de ello vamos a encontrar con database YML. Aquí vamos a abrir el archivo y vamos a modificar algunas líneas. Veamos. En la parte donde dice al, más abajo, en el DSN, está con el motor de base de datos de MySQL. Vamos a modificarlo de Postgres. Así debe quedar. La base de datos debe ser dbEjemplo. El host está bien, es localhost. El nombre de usuario, como lo dijimos anteriormente, es test, y la contraseña también debe de quedar así. Guardamos y luego en el File Manager vamos a abrir también otro archivo que se llama propel.ini. En ese archivo vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar MySQL por PGSQL. En el nombre de la base de datos le vamos a poner dbEjemplo. El host está bien, localhost. Y en el usuario y la contraseña van test. Guardo los cambios y ya tenemos nuestro proyecto Symfony configurado para trabajar con la base de datos. Luego de ahí pasamos a generar el esquema. Vamos a la terminal, nos ubicamos en nuestro directorio del proyecto y escribimos Symfony Propel build guión seguido schema. Le doy un enter y me dice que el esquema ha sido generado. Lo podemos verificar en
el mismo directorio config con el nombre de esquema YML. Aquí está, atributos de Propel. Esta es la tabla usuarios y están los 4 campos: ID, nombre de código y contraseña. No podemos modificar antes de pasarlo al modelo y volver a generarlo. Se puede modificar en el YML, como también puedes crear un propio esquema YML con tus propias tablas sin necesidad de utilizar ya una base de datos existente. A continuación se va a crear el modelo. Para esto usamos un comando parecido: Symfony Propel build model. Le doy un enter. Me aparece un error, pero solamente una advertencia, ¿no? Podemos verificar, ya se genera el modelo. Nos dirigimos a nuestro administrador de archivos y en la carpeta de proyecto, en la carpeta lib, vamos a encontrar el modelo, ¿no? Tenemos dos archivos por tabla. El primero maneja toda la tabla, que es usuarios per es el que maneja toda la tabla, y el archivo usuarios o la clase usuarios es el que se encarga de tan solo un usuario, ¿no? De una sola fila, ¿no? Luego de generar el modelo, pasamos a escribir dos comandos más. Veamos. El primero es Symfony Project Build SQL para generar el código SQL de la base de datos. En el File Manager podemos verlo. Veamos en Data SQL, el Live Model SQL. Encontramos el código SQL de toda la base de datos. Y para terminar, ponemos un comando más, que se llama Symfony Propel insert -SQL. Este comando lo que hace es borrar la base de datos actual y crear una nueva con los parámetros que ahora tiene. Nos sale una advertencia, nos dice que se va a borrar todos los datos en nuestra base de datos. Este comando hay que tratarlo con cuidado porque es necesario hacer un backup antes, ¿no? Una vez hecho un backup, podemos usar este comando, borrar toda la base de datos y recuperar los datos del backup. En mi caso, como mi base de datos está vacía, no necesito recuperar nada. Bueno, ya tenemos nuestra aplicación Symfony configurada y ahora veremos lo que es actualización de datos, ¿no? Insertar, consultar y eliminar datos de una tabla.